Les doy un cordial saludo, estudiantes. Soy su profesor de química y, como ya se habrán enterado, la primera clase del año será realizada con la metodología del aula invertida. Esta consta de que el profesor envía a los estudiantes la clase grabada. Los estudiantes estudian esta clase en su casa, en su celular, donde ustedes quieran. Realizan una actividad en sus casas y luego la siguiente clase presencial en el colegio se realizará una actividad relacionada con los contenidos vistos en la clase de hoy en este video. Por lo tanto, este video consta de la clase de las disoluciones y al final de este se explica la actividad que ustedes deberán hacer en sus casas para luego prepararse para la actividad en la clase, en la siguiente oportunidad. Vamos a partir la unidad de disoluciones con la clase de propiedades generales de las disoluciones. Vamos a entender la importancia de las mezclas o disoluciones químicas, ya que estas están en el planeta Tierra, están en todo el universo, están en nuestro cuerpo, en todos los seres vivos y desarrollados también en la industria, las bebidas que tomamos y el té, etc. Vamos a conocer las disoluciones químicas, sus propiedades, sus componentes de que están compuestos y los estados físicos en los que se encuentran para poder reconocerlos. Existen mezclas y disoluciones gaseosas, líquidas y sólidas. Entre las gaseosas, un ejemplo muy conocido es el aire o la atmósfera, que está compuesto de más de un elemento gaseoso. Está compuesto por nitrógeno en gran cantidad, por oxígeno en menor cantidad y en mucha menor cantidad por gases nobles. En el caso de las disoluciones líquidas, la foto representa el agua puede ser o sales minerales disueltas como sulfatos, cloro, calcio, potasio y otros iones, o también puede estar disuelto un gas como el CO2, que es propio de las bebidas gaseosas y del agua mineral. O sea, una disolución puede estar dada por un líquido y un gas. En cuanto a los sólidos, esta imagen representa el acero, que está compuesto principalmente por hierro y en muy pequeña medida por carbono, aproximadamente un 2%. Pero este carbono es muy importante porque le da la dureza y la flexibilidad al acero. Entonces hay disoluciones sólidas, líquidas, con gases o con otros líquidos o con otras partículas, y gaseosas. Las mezclas homogéneas son las mezclas en las cuales no se diferencian las fases o los elementos que componen a la mezcla, y estas son llamadas disoluciones. Un ejemplo son los jugos en polvo disueltos en el agua, en el cual no puedo diferenciar dónde está el jugo en polvo y dónde está el agua, porque están mezclados homogéneamente. Otro ejemplo es el agua de mar, que tiene agua y sales. Las mezclas heterogéneas, en ellas sí puedo diferenciar los componentes. Por ejemplo, la tierra de hoja. Ustedes, ¿qué elementos pueden diferenciar en la tierra de hojas? Bueno, yo puedo diferenciar las hojas, los palos y la tierra. Los coloides son partículas suspendidas en el medio que no se ven a simple vista porque son muy pequeños, pero son partículas que no interactúan con el otro elemento. Por ejemplo, las gotas de aceite en la mayonesa no interactúan con los otros elementos, quieren estar ellas juntas y no se separan, por decirlo de alguna manera. Las suspensiones son muy parecidas a los coloides, son partículas que no interactúan con el disolvente, con el otro elemento. Por ejemplo, el polvo en el aire.
El polvo, aunque es una partícula muy pequeña, está formada por muchas moléculas, por muchos átomos, pero estos no se separan porque hay fuerzas que están actuando y que hacen que esta partícula de polvo esté así y no se disperse más. Las disoluciones están formadas por el disolvente o solvente y por el soluto. El disolvente, en este caso, puede ser agua u otro disolvente líquido, está en la mayor proporción. O sea, hay mucha más agua disolviendo el soluto y se conoce como fase dispersante, porque dispersa a las moléculas de soluto. El soluto es un polvo rojo que es dispersado por las moléculas de agua. Está en menor proporción el soluto y se conoce como fase dispersa porque es disuelto o dispersado por el disolvente. Soluto y disolvente generan una disolución. Ahora ponle pausa al video para pensar en dos ejemplos de disoluciones y identifica el soluto y el solvente. Aquí está. Solvente y soluto, entre sus partículas existen fuerzas intermoleculares de atracción. O sea, ¿por qué las moléculas no salen volando? Porque hay fuerzas de atracción entre ellas. Estas fuerzas intermoleculares son fuerzas electrostáticas que se establecen entre las moléculas. Son las que determinan en qué estado se va a encontrar una sustancia, sólido, líquido o gaseoso. Además, define otras propiedades macroscópicas de la materia, como la temperatura de fusión, ebullición, solubilidad, etc. O sea, hay líquidos que tienen temperatura de ebullición más alta porque la fuerza que hay entre sus moléculas es mayor. Estas fuerzas electrostáticas están dadas por las cargas eléctricas de los átomos, porque, como sabemos bien, los átomos están formados por protones positivos, neutrones sin carga y electrones negativos. Estas cargas son las que hacen que las moléculas interactúen entre ellas y permite que el agua permanezca cohesionada y que no salga volando, flotando en un 2×3, sino que se mantenga en su recipiente. Para entender las fuerzas intermoleculares, tenemos que recordar cuáles son las moléculas polares y apolares. Las moléculas polares son las que tienen polos, pero no un polo físico, sino un polo eléctrico. En este caso, las moléculas polares son las que en un lugar, en un polo de la molécula, congregan a la mayor cantidad de electrones. O sea, el átomo que está aquí atrae más a los electrones que el lado positivo. El lado positivo es el que se queda sin electrones. Por lo tanto, se crean polos eléctricos. Si bien esta molécula es neutra, porque el negativo neutraliza el positivo, se ve que hay un lugar negativo y otro lugar positivo. En cambio, en la molécula apolar no se ve este lugar positivo ni negativo, sino que los electrones están bien distribuidos de forma equitativa en toda la molécula, como sale en la explicación. Este fenómeno se da por la electronegatividad de los elementos que conforman la molécula y por la forma en que están enlazados. O sea, cada elemento de la tabla periódica tendrá una electronegatividad distinta a la de los otros, que es la fuerza que tiene ese elemento para atraer electrones. El flúor y el cloro son elementos que tienen alta electronegatividad. Otro ejemplo de molécula polar y apolar sería de polar el agua, que tiene un polo negativo, el que concentra los electrones, y un polo positivo, donde no hay electrones, y la molécula de agua interactúa en su lado negativo con el lado positivo de la otra. Entonces estas son fuerzas de atracción entre las moléculas de agua. En las moléculas apolares no hay esta distribución de electrones porque estos se distribuyen equitativamente en toda la molécula, entonces no se generan
polos. Sin embargo, se generan polos momentáneos por un momento muy pero muy pequeño. Se generan polos y sí hay atracción y repulsión en ciertos momentos entre estas moléculas. Las fuerzas intermoleculares. Están las fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno y fuerzas ion-dipolo. Las fuerzas de Van der Waals son las fuerzas entre dos moléculas polares, como vimos en la diapositiva anterior, y este también sería el mismo caso de los puentes de hidrógeno, que son también interacciones entre dos moléculas polares. En los polos se interactúan los polos positivos con el negativo. Las fuerzas dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido, que son entre una molécula polar y una apolar, o sea, la polar tenía polo y la apolar no tenía, pero lo generó momentáneamente. Al igual que las fuerzas de London, que son dos dipolos temporales, dos moléculas, por ejemplo, apolares que generaron polo por un momento muy pequeño. Están los puentes de hidrógeno, que ya dijimos lo que son. Es cuando interactúa el hidrógeno, que es la parte positiva de la molécula, con la parte negativa de la molécula, en este caso también del hidrógeno con el nitrógeno y su parte negativa, con más electrones, y las fuerzas ion-dipolo, que son la atracción entre un ion cargado y una molécula polar. O sea, un ion puede ser negativo o positivo, y este va a interactuar con la carga contraria, con la molécula y su parte contraria. Esta es la fuerza responsable de la disolución de las sales, que son iones, en el agua. Entre estas fuerzas, la de mayor fuerza es la fuerza ion-dipolo y la de menor es la fuerza de Van der Waals. Vemos en estas tres imágenes como un cristal de sal, de cloruro de sodio, es disuelto en el agua. Vemos que al final todas las moléculas de la sal están disueltas en el agua. Y vemos como aquí las partes del agua blancas, o sea, las partes positivas, están interactuando con la parte contraria, o sea, con la parte negativa. Este sería el cloro, y en azul sería el sodio, que es positivo y que está interactuando con la parte negativa del agua. Existen propiedades de las disoluciones que están dadas por el soluto. Estas son el color, el sabor, el azúcar en el agua, un colorante en el agua, la dureza, como por ejemplo en el acero, y las propiedades electrolíticas. Las propiedades electrolíticas se refieren a si una sustancia, una disolución, puede transmitir la corriente eléctrica o no. Un electrolito sería el agua con una sal, y un no electrolito sería el agua sola. El agua con sal o electrolito es el que puede conducir la corriente eléctrica. También existen electrolitos que están compuestos por ácidos y bases. Estos son más ejemplos de los estados físicos de las disoluciones, o sea, el estado sólido, que está representado por estructuras de acero, el estado líquido, que es un líquido que disuelve una sal, y el estado gaseoso, que es entre gases, el ejemplo del aire. La solubilidad es otra propiedad de las disoluciones, y es la capacidad de disolver un soluto en sí, y se representa por una cantidad de soluto que puede ser disuelta en ella. Una solución sobresaturada es la que ya no puede disolver más soluto. Una saturada es la que llegó a su máximo nivel, y una insaturada es la que puede seguir disolviendo. Bueno, en la descripción del video se explica cuáles son las preguntas que tú deberás responder y llevar a la próxima clase. Muchas gracias.